Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al primer día del Festival del Cuento Corto Peruano. La primera intervención de esta noche estará a cargo del doctor Elton Honores. Antes de cederle la palabra, presentaré al doctor Elton Honores. Es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los libros Mundos Imposibles, Lo fantástico en la narrativa peruana en el año 2010, La civilización del horror, el relato de terror en el Perú en el año 2014, La división del laberinto, estudios sobre la narrativa fantástica peruana contemporánea, 1980-2015, y La racionalidad deshumanizante, el teatro político y la ciencia ficción, 1886-1989, ambos en 2017. Fantasmas del futuro, teoría e historia de la ciencia ficción, 1821-1980, en 2018. Los volúmenes 1 y 2 de las antologías Más allá de lo real, en el año 2018, y Noticias del futuro, en el año 2019, entre otros. Es profesor del Departamento de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Le cedemos ahora la palabra al doctor Elton Honores. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a la Academia Peruana de la Lengua para estar esta noche con ustedes. Mi presencia, digamos, aquí en esta primera jornada es básicamente para propongo, digamos, un panorama del cuento fantástico peruano del siglo XX, ¿no? No sé si podrías ayudarme para darme la opción a compartir, por favor. Sí, ya tiene la opción, ya puede compartir ahí. ¿Cuál es la opción, perdón? En el menú de la parte Bien. inferior hay una opción verde que dice compartir pantalla, si está en computadora. Ya, ok. Ahí, de clic y selecciona el documento. Perfecto. ¿Se ve? ¿Ahora sí? ¿Está cargando? Sí, ahora sí se ve. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces les decía que mi presencia es básicamente para presentar un panorama del cuento fantástico peruano contemporáneo desde 1980 hasta el año 2020, ¿no? Podemos decir que el cuento fantástico ha sido poco estudiado. Sin embargo, en los últimos años ha habido un mayor interés por parte del mundo académico para este tipo de producción, ¿no? Si nosotros nos remitimos a los antecedentes del cuento fantástico peruano, hay que considerar la presencia de Clemente Palma, ¿no? Que se instituye pues como la figura fundacional del género, ¿no? Y luego de Clemente Palma y del movimiento modernista, vamos a tener un segundo momento, digamos, de eclosión de lo fantástico en los años 50, ¿no? En donde lo fantástico va a servir va a formar parte de estos procesos de experimentación narrativo, ¿no? Hay muchos autores que van a estar transitando por estos códigos, Osvaldo Reynoso, el propio Ribeiro, ¿no? Quien a lo largo de toda su producción, bueno, va a escribir, digamos, cuentos en este registro, ¿no? Digamos que esos serían los antecedentes inmediatos para lo que es el cuento peruano moderno. Pero, como dije al inicio, yo voy a hablar sobre el cuento fantástico peruano contemporáneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo contemporáneo y lo moderno, creo que se hace necesaria hacer esta distinción, ¿no? Esto lo explico un poco en mi libro Fantasmas del Futuro, digamos apoyándome en la teoría del arte, ¿no? Respecto de en qué momento, digamos, se hace esa distinción, ¿no? Para no irme por ese camino en este momento, vamos a asumir que los años 50, ¿no? Viene a ser el momento de modernidad literaria, ¿no? Y los años 60 y 70, digamos que es un momento de transición hacia lo contemporáneo. Entonces, en ese momento de transición hacia lo contemporáneo, vamos a tener 4 figuras capitales, ¿no?
vamos a tener la obra de José B. Adolf, la obra de Carlos Calderón Fajardo, la obra de Harry Belavan y la de Eduardo González Viaña. Cada uno de estos va a plantear un registro, va a desarrollar un registro dentro de lo fantástico bastante particular, y pienso que los cuatro son los pilares, digamos, de lo que se está escribiendo el día de hoy, ¿no? Claro que también se podría discutir el concepto de tradición, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por tradición literaria, ¿no? Si estamos entendiendo autores que se leen a sí mismos, que se leen entre sí, me refiero, o simplemente la tradición viene a ser una construcción artificial, ¿no? Digamos, de los críticos o de los historiadores literarios, ¿no? Digo esto porque, claro, Adolf, Calderón Fajardo, digamos que sus primeros libros, ¿no? Si bien tuvieron reseñas críticas en prensa, ¿no? Conforme, digamos que se entró a la democracia, en el caso de Adolf, Adolf fue un escritor más o menos marginal dentro del sistema literario peruano, ¿no? A pesar de que siguió escribiendo y publicando, digamos, novelas como Mañana las ratas y otros libros de cuentos, ¿no? Digamos, dentro de una línea más de exploración psicológica de los personajes, ¿no? Pero en su primera etapa va a desarrollar un cuento de ciencia ficción vinculado a los procesos, digamos, una ciencia ficción de corte metafísico, ¿no? O sea, una ciencia ficción autorreflexiva sobre la condición del ser humano, ¿no? Entonces no es una ciencia ficción simplemente de rayos láser y de cohetes y de naves espaciales, como comúnmente se piensa, ¿no? Que es este género, sino que le da una profundidad, digamos, ¿no? Y por otro lado es interesante considerar la obra de Adolf en relación al contexto de producción, ya que este autor formó parte del gobierno, de la Junta Militar, ¿no? Del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, a pesar de pertenecer, digamos, al gobierno militar, Adolf defendía la libertad creativa, ¿no? Es decir, nunca asumió ni pensó que la literatura o el arte debería estar al servicio de una causa política, ¿no? Entonces, estas, vamos a decir, aparentes contradicciones entre servir a un gobierno y, por otro lado, defender la autonomía literaria, estas contradicciones se hacen visibles, ¿no? Sobre todo pensando en en relación con la modernidad, ¿no? Y la modernización que implicó este proyecto tronco de Velasco Alvarado, ¿no? Carlos Calderón Fajardo también es un caso interesante porque el elemento que aporta, digamos, a la tradición es el elemento, digamos, digresivo de sus textos, ¿no? Es decir, lo fantástico no entra tanto por el género, sino por aquellas frases altamente subjetivas, digamos, de los personajes, ¿no? Es decir, la fantasticidad de los textos, de algunos cuentos de Calderón Fajardo, se construye a partir de este juego, digamos, retórico, subjetivo, ¿no? Personal, ¿no? Es decir, a través del lenguaje. Entonces, lo fantástico entra por esa vía, y es un camino que está en relación mucho con la obra de Borges, por ejemplo, de Julio Cortázar, ¿no? Entre los dos principales referentes, digamos, del género en Latinoamérica, ¿no? Pero obviamente también está el componente gótico, ¿no? Que luego uno lo va a ir desarrollando en una saga de novelas a partir del ciclo de Sarah Helen, ¿no? Luego tenemos el caso de Harry Belavan, ¿no? Que empieza a publicar en los años 70, ¿no? Y desde sus primeras obras vemos pues este carácter, digamos, metaficcional, ¿no? Autorreflexivo, ¿no? Paródico, en muchos casos de textos ya escritos, este componente intertextual, ¿no? Que va a desarrollar Belavan a través de su poética, ¿no? Entonces Belavan tiene también varios registros, ¿no? Es decir, el registro como creador, también tiene el registro de teórico, ¿no? Es decir, con esta teoría de lo fantástico que plantea en la década de los años 70, y también como antologador, ¿no? Antologador de la primera antología, digamos, en sentido estricto, ¿no? Porque hay una antología del año 59, pero claro, la antología de Belavan es una antología, digamos,
mucho más razonada, digamos, ¿no? De aquellos textos y autores que no habían sido ubicados, digamos, como autores del género fantástico, ¿no? Entonces, a lo largo, digamos, de su obra, trabaja pues este registro, digamos, metadiscursivo, ¿no? Y autorreflexivo, que sería una tercera línea dentro de los pilares de lo fantástico contemporáneo. Y la última vendría a ser la obra de Eduardo González Viaña, que está más vinculado, digamos, al desarrollo del imaginario popular, ¿no? Del explorar, ¿no? Aquellas cuestiones que están en la sociedad, ¿no? Y González Viaña, bueno, las recoge y las retoma, les da forma, digamos, y, y claro, está un poco en la línea también de lo que hizo Juan Rulfo en México, ¿no? Pero digamos que se diferencia justamente por este carácter del imaginario popular urbano, digamos, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Entonces, Adolf, Calderón Fajardo, Belevan y González Viaña son autores que hay que tener en cuenta para establecer el desarrollo de lo fantástico, ¿no? Ahora, antes de pasar un poco a la muestra, ¿no? De autores, digamos, del género, también hay que considerar que hay una cuestión problemática en la literatura peruana en general respecto del sistema editorial, ¿no? Es decir, hace más de 70 años, no, perdón, hacia fines de los 70, Cornejo Polar escribe pues este texto, Hipótesis sobre narrativa peruana última, ¿no? Refiriéndose a la narrativa de los años 50. Y en ese texto establece las tres líneas directrices del cuento de los años 50, pero también nos habla de un sistema editorial artesanal, ¿no? Que no permite justamente una modernización de la literatura, ¿no? Y de poco alcance, porque justamente son editoriales pequeñas, con tirajes pequeños, ¿no? Entonces no permite un desarrollo de una industria, digamos, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Entonces eso nos lleva a pensar si es que el día de hoy, independientemente de la pandemia que está golpeando, digamos, muchos países, pensar si efectivamente si ha cambiado mucho, digamos, o ha cambiado poco este sistema artesanal del que hablaba Correjo Polar, ¿no? Claro, podemos decir que hay muchas más editoriales que en esa época, ¿no? Pero de todas las que existen, no todas hacen un trabajo profesional, ¿no? Y eso de alguna manera digamos, hace que los textos pierdan valor, ¿no? Ya sea por ediciones mal cuidadas o mal presentadas, ¿no? A esto se suma el tema de la distribución, ¿no? O la circulación de las obras, ¿no? Es decir, los libros salen o se producen, ¿no? Por las editoriales o por imprentas, vamos a decir así, pero los libros no circulan, digamos, como debería, ¿no? Es decir, el sistema no permite que circulen adecuadamente en las librerías, ¿no? Es decir, hay pocas librerías y no todos los libros se pueden ubicar. Entonces, si eso ocurre en Lima, que es la capital, pensemos en las producciones regionales que no llegan digamos, a la ciudad, ¿no? No llegan a la capital, y de las cuales se tiene solamente referencias, ¿no? Entonces, por más que el investigador tenga interés por conocer, digamos, estas producciones o incorporarlas a un trabajo, hay factores que escapan, ¿no? Es decir, porque no hay esta distribución, digamos, de libros adecuada, ¿no? Quizás ahora el medio digital permita que los manuscritos o los archivos puedan circular, ¿no? Pero bueno, eso todavía es algo que está en desarrollo, ¿no? Y bueno, en los próximos años se verá pues el impacto, ¿no? Realmente. Bueno, ya entrando un poco a esta clasificación, digamos, de cuentos que hay, digamos, en la literatura peruana, hay que iniciar pues por el cuento fantástico clásico, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por cuento fantástico clásico? Ya el término clásico
puede ser un poco hasta problemático, ¿no? El día de hoy, ¿no? Digamos, en tiempos en donde hay mucha actitud, digamos, de vanguardia, ¿no? De querer desestabilizar las tradiciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es clásico, no? En realidad, digamos que podríamos decir que el cuento fantástico clásico alude, en principio, a una línea dominante, no única, pero sí dominante, de tres autores referenciales, ¿no? Tres autores referentes, ¿no? Estamos hablando de Poe, estamos hablando de Stephen King, estamos hablando de Poe, de Lovecraft y de Stephen King, ¿no? Claro, que están más asociados al terror, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Es decir, autores que tienen un registro en esa línea, en primer lugar, pero que también eh, sus, el lenguaje que utilizan y las estructuras narrativas eh, eh, vienen a ser estructuras, digamos, canónicas, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, obviamente todos los cuentos relatan historias, ¿no? Pero cuando uno lee, digamos, este tipo de cuentos, se, tiene la percepción de que están insertos dentro de la tradición del cuento clásico, ¿no? De la tradición eh, del cuento bien contado, en todo caso, ¿no? Del cuento bien contado, ¿no? Que no es algo tan sencillo, ¿no? Digamos, de lograr, ¿no? Entonces, en esa línea, bueno, he puesto a Carlos Herrera, ¿no? Eh, que vendría a ser uno de los autores referenciales, digamos, desde los años 80, ¿no? Él comienza a publicar en esa década, ¿no? Y claro, tiene una producción bastante amplia. Aquí solamente por cada autor he elegido una obra, ¿no? Las obras con las cuales he trabajado para elaborar las dos antologías, ¿no? Y en algunos casos, bueno, digamos, ubicar las obras, digamos, más actuales, ¿no? En este caso, bueno, Crónicas del Argonauta Ciego se puede leer como un libro de microrelatos, ¿no? Que tienen un componente basado, pues, en la cultura clásica griega, ¿no? Y lo interesante es que muchos de esos autores del día de hoy están publicando en editoriales transnacionales, ¿no? O sea, tipo Seis Barral, bueno, que pertenecen a una corporación, pero en este caso se trata de Seis Barral, ¿no? El caso de José Wich en MC, ¿no? Lo cual en otras épocas quizás hubiera podido ser una fantasía, ¿no? Pensar que algún autor peruano pudiera llegar a publicar en esas editoriales importantes, ¿no? Pero bueno, ahora se ha descentralizado, digamos, de alguna manera, estas corporaciones y tienen pues sus sedes en cada país, ¿no? Y de cada país, bueno, ya de acuerdo al criterio de los editores van eligiendo, ¿no? Qué autores trabajar, ¿no? Entonces, bueno, Carlos Herrera, José Wich, ¿no? Que también es un autor, digamos, que está en ese registro clásico. No, aquí no hay que entender clásico como un registro anticuado o un registro ya superado, ¿no? Sino, digamos, el cuento bien contado con una estructura, digamos, ¿no? Lo mismo el caso del arequipeño Yuri Vázquez, ¿no? En cortometrajes, ¿no? Obviamente esos autores tienen varias obras, ¿no? Aquí solamente he puesto algunas referenciales, las más actuales en muchos casos, o con las que he trabajado directamente, ¿no? En esa línea también tenemos, por ejemplo, a Sarco Medina, ¿no? También que incorpora elementos del imaginario popular, pero desde una perspectiva moderna, ¿no? En el caso de Sandro Bossio, ¿no? De igual modo que tiene también elementos góticos. Victoria Vargas Peraltía también, ¿no? Es decir, está dentro de la línea del cuento clásico, de autores, digamos, de la tradición ya asentada, ¿no? Yo he puesto énfasis en Poe, ¿no? Creo que Poe cruza a muchos de estos autores, ¿no? Eh, y Poe también tiene toda una poética sobre el cuento, ¿no? En esa línea, bueno, aquí sí están tres autores que se acercan más al terror gótico, ¿no? El caso de Carlos Carrillo, el caso de Antonio Zeta y el caso de Moisés Sánchez Franco, ¿no? Algunos, bueno, podrían
discutir si Sánchez Franco entra dentro de lo clásico o dentro de un paradigma más postmoderno, ¿no? Bueno, eso sería cuestión de verlo en un diálogo, ¿no? Pero Sánchez Franco tiene, por ejemplo, muchas referencias a autores, digamos, del decadentismo, ¿no? Autores modernistas. O sea, en ese sentido, Sánchez Franco está trabajando ya con formas y estructuras ya establecidas, ¿no? En ese sentido sería también un autor clásico, ¿no? Y lo mismo con Antonio Zeta, que en el caso de la literatura de terror, bueno, busca pues el miedo, ¿no? O sea, el efecto del miedo es todavía algo, eh, es un objetivo, ¿no? Es un objetivo de este tipo de relatos. En realidad, esta triada, ¿no? Poe, Lovecraft, Stephen King, ¿no? Es bastante popular, ¿no? Hay muchos autores que están trabajando en estos registros, ¿no? Y apelan mucho a experiencias, digamos, de tipo paranormal, ¿no? Siempre el tema de la muerte, de la mala muerte, ¿no? De la mala muerte provocada por un agente sobrenatural, va a ser permanente ese tipo de relatos, ¿no? Y bueno, Carlos Carrillo también incorpora elementos de la cultura de masas, ¿no? Sobre todo la música y un registro mucho más visceral, ¿no? Más vinculado pues al género gore, ¿no? Dentro de esa línea, que es bastante dominante, ¿no? El fantástico clásico, Pablo Nicoli, ¿no? Al igual que Salco Medina, bueno, además de ser arequipeños, sí, van incorporando, digamos, estos elementos populares con la tradición ya establecida, ¿no? Con la tradición ya establecida. Lo mismo con Pedro Ugarte en Relámpago Inmóvil o Karina Pacheco en Alma Alga, ¿no? Eh, hay que indicar que Karina Pacheco y Pedro Ugarte no son autores en estricto fantásticos, ¿no? Y eso también es una novedad porque los autores, como ocurría antes, no se circunscriben a un solo género, sino que van trabajando, ¿no? De acuerdo a su propio proyecto, diferentes registros, ¿no? Entonces pueden tener cuentos fantásticos, pueden trabajar cuentos, digamos, realistas, urbanos, ¿no? Y no hay ninguna contradicción, ¿no? Bueno, otros autores, Denis Arias Chávez, también arequipeño, con Transmutaciones, Andrea Rivera, El perfil de la noche, Jorge Rivera, Butaca en primera fila, ¿no? Que es un libro también de microrelatos, este último, eh, que también incorpora elementos de la cultura popular, ¿no? Raúl Quirós, Maneki Neko, Fernando Sarmiento, Todos los días son de ceniza, Elías Nieto, La epidemia de los desaparecidos, ¿no? Son autores, como decía, que trabajan el cuento en el sentido clásico, ¿no? Y para ir cerrando esta parte, bueno, Freddy Arteaga Canesa con Un zombie ilustrado e Iván Loyola con El daguerrotipo de Dios. Ahora, también hay que agregar que muchos de estos, ya en la narrativa contemporánea, no todos provienen del ámbito literario, ¿no? Sino que vienen de otras especialidades, ¿no? O sea, el contar una historia no se restringe pues al haber estudiado literatura, digamos, ¿no? Sino que pertenecen a campos hasta podrían parecer contradictorios, como por ejemplo la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Podrían parecer contradictorios. Bueno, el segundo registro sería el cuento fantástico lírico experimental, que está digamos que si tuviéramos que establecer la línea dominante, sería la línea de Borges y de Cortázar, ¿no? Quienes han leído pues a Borges y Cortázar más o menos entienden en qué estoy pensando, ¿no? ¿Y a qué me refiero, ¿no? O sea, digamos que son cuentos en los cuales hay como metadiscursivo, ¿no? Un poco en la línea de Harry Beleman también, ¿no? En donde el lenguaje, bueno, el lenguaje siempre es clave, digamos, en la narrativa, ¿no? Pero aquí se va a potenciar mucho más, ¿no? Tenemos el caso de Enrique Prochaska, ¿no? Con un único desierto, bueno, tiene otros libros, digamos, de cuentos, ese es el primero, que también se logra editar en Seis Barral. José Donaire, que tiene una labor no solamente como escritor, sino también como editor y antologador, ¿no? Notable. Alexis Iparraguirre, El inventario de las naves, ¿no? Un libro que está entre lo fantástico y la ciencia ficción, ¿no? Otros autores, Jorge Santiago, Las dos caras del héroe,
¿no? Carlos Yoshimito, Lecciones para un niño que llega tarde, o Yaniva Fernández con 7 paseos por la niebla, ¿no? Donde también vemos ese trabajo, ese cuidado particular con esta subjetividad, ¿no? Que hablaba un poco también para referirme a Calderón Fajardo, ¿no? Matemos a Borges, ¿no? De Daniel Romero Vargas, Pedro Pérez del Solar con Al fin el hombre bala, Carlos Schoal Tola, 31 rupturas con lo cotidiano, ¿no? Que están también en la línea antes mencionada, Los Multifuckers de Gonzalo Málaga, ¿no? Con ese vuelo poético, digámoslo así, poético, subjetivo, digamos, ¿no? John Cuellar con El cuarto enigmático, Lucho Zúñiga, 4 páginas en blanco, también pertenecen a esta línea, ¿no? Y aquí tenemos también 3 autores que están en la línea de lo que puede considerarse como lo fantástico lírico experimental. Salvador Luis, ¿no? Con Shogun Inflamable, tiene otros libros, ¿no? Miguel Ángel Vallejo, Monstruos de ayer, de hoy y uno de mañana. Y todo es demasiado de Cristian Briceño, ¿no? Un autor que he estado revisando en estas últimas semanas y que me parece notable también, ¿no? Es un juego entre lo extraño, digamos, ¿no? Entre lo extraño y lo fantástico, y que mezcla también elementos, digamos, del absurdo, ¿no? Entonces creo que lo mismo hace Salvador Luis, ¿no? Tiene, digamos, son autores de gran imaginación, una imaginación, digamos, media distorsionada de la realidad, porque la literatura es eso también, ¿no? Una distorsión, ¿no? No es un reflejo, sino más bien una distorsión de la realidad y lo hacen, digamos, bastante bien, ¿no? Luis Briceño y Miguel Ángel Vallejo, ¿no? Creo que pueden formar una triada más o menos independiente, ¿no? Y en ellos también se nota algo que es interesante, ¿no? Si bien podrían y sentarse dentro de esta línea, también conforman como una sublínea, digamos, ¿no? Como cada uno tiene sus propios rasgos, digamos, individuales, ¿no? Luego entramos al fantástico humorístico, una línea, diría, poco trabajada, quizás porque en el mundo académico el humor se ve mal, ¿no? O sea, siempre lo grave, en realidad en la cultura, ¿no? Lo grave y lo serio vienen a ser dominantes, ¿no? Mientras que el humor es algo que se ve como de segundo orden, ¿no? Pero hacer reír no es algo sencillo, ¿no? No necesariamente. Entonces, en esa línea, prácticamente los que han trabajado, y dentro de los códigos de lo fantástico, bueno, tenemos a Luis Freire, a Lucho Freire, ¿no? Que tiene una, digamos, producción bastante amplia. Alejandro Neira, con Peruanos Ilustres, ¿no? Estas parodias, ¿no? Que hace Neira. Y Gonzalo de Rosario, ¿no? También, digamos, de ambiente juvenil, pero con ciertas distorsiones y busca ese efecto de humor, ¿no? Es decir, la escritura es humor, digamos, ¿no? Un humor tipo o fantástico, ¿no? Luego tenemos el fantástico popular, ¿no? Y aquí podría entrar la mención a González Villaña, ¿no? Es decir, son autores que trabajan lo fantástico, pero van incorporando elementos de la cultura, digamos, popular, ¿no? En el caso de William Guillén Padilla, Ronald Leiva Echevarría, y en algunos cuentos de César Silva Santisteban también se puede ver esto, ¿no? Y luego ya para ir cerrando, porque creo que ya me excedí en el tiempo, los cuentos de ciencia ficción, bueno, acá vamos a ser generosos e incorporarlos a lo fantástico, porque en realidad digamos que también se puede discutir si la ciencia ficción es algo distinto, ¿no? Tenemos a Daniel Salvo con El Perú Peruano en el Espacio, a Diana Larco de Sadra con Un plato para el forastero, eso es una edición virtual, ¿no? Que publicó ella publica sobre todo en internet, ¿no? De manera digital, lo cual también es otro tema, ¿no? Es decir, si el mundo académico adapta textos publicados pues en webs, ¿no? O todavía se privilegia el formato del libro, ¿no? Como el elemento al cual debe de concluir la obra de un autor, ¿no? O sea, la producción de un autor, ¿no? Yelena Puliti, un caso también muy interesante, ¿no? Digamos dentro de la escritura fantástica y de ciencia ficción, ¿no? Con este primer libro El Valle y otras historias fantásticas, también es una autora que publica bastante en internet. Y tenemos también a Julio González, Julio Guzmán, perdón, disculpen, Simulador de Irrealidad,
un libro también que tiene mucha vinculación con el género, ¿no? Cacería de espejismos de Pedro Novoa, ¿no? Pedro Novoa tiene novelas, digamos, realistas, textos de otro tipo, pero en Cacería de espejismos hay muchos elementos vinculados a la ciencia ficción. Lo mismo con el caso de Sebastián Esponda, ¿no? Que como verán es una edición de autor, ¿no? O sea, es una autoedición. Y por ahí cerrando este campo, bueno, Culpa Ficticia de Eduardo Valdivia Sanz, ¿no? Un autor de Piura que también tiene obra en el género, ¿no? entre la ciencia ficción y lo fantástico. Luisa Polín Montes, Hermano, El silencio de los días. Carlos Vera, que va a estar luego de mi presentación, ¿no? Con este libro, bueno, Mi robot depresivo y otros cuentos. Y bueno, ya para cerrar, mencionar solamente dos líneas dentro del cuento que podría destacar. Una línea en realidad y algunas autoras, ¿no? Digamos, de los últimos tiempos, ¿no? El cuento de fantasía temporal, ¿no? Eh, que yo lo veía más sobre todo en la novela, ¿no? Es decir, hacia mediados hacia 2014-15, hubo una eclosión de autores que estaban publicando novelas en forma de sagas y que debían mucho a la cultura de masas, a Star Wars, a Harry Potter, ¿no? A toda esa cultura, digamos norteamericana, ¿no? Del cine, digamos, del cine norteamericano. Y bueno, se publicaron muchas de esas novelas, ¿no? Óperas espaciales, en estricto. Pero digamos que la fantasía temporal también nos hace pensar pues, en los mundos de Tolkien, en los mundos de Howard, ¿no? De Conan el Bárbaro, ¿no? Estos mundos medievales, en el que no se puede fechar la ubicación, ¿no? Entonces creo que el caso de Sebasco, de Julio Sebasco y de Glauco Narjube están en esa línea, ¿no? Una línea, digamos, casi solitaria, ¿no? No hay muchos autores con, con libros, digamos, ¿no? Con libros o con proyectos de libros, ¿no? Y finalmente, bueno, estas tres autoras, ¿no? Que han publicado hace relativamente poco tiempo, ¿no? Por eso lo pongo así 19-20, ¿no? Las tres malditas campanadas y otros relatos de Elizabeth Monopoli, debe de ser, Z. Romero, Espíritu del Bosque, y Tenebrismo de Mirza Mendoza, ¿no? De los tres, bueno, he podido revisar el de Mirza Mendoza y tiene pues estas influencias de Poe, ¿no? Está muy vinculado pues al relato de terror, ¿no? Bueno, con eso concluyo y espero que pueda servir para mapear, digamos, el género, porque en realidad esto es solamente una muestra, ¿no? Hay muchísimos otros autores que también forman parte de este conjunto que llamamos cuento fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elton Honores, por su intervención. Y continuamos con la participación del doctor Carlos Vera Escamarone. Carlos Vera estudió medicina humana y la especialidad de psiquiatría en la Universidad de San Marcos. Desde 2010 en adelante se dedica a la literatura, explorando cuentos realistas, fantásticos y novelas. Sus principales cuentos cortos están en Mi robot depresivo y otros cuentos, 2016 y 2018, por la editorial El Gato Descalzo. Tiene otras publicaciones como Cartas para un Éxodo, La Paradoja Kane y Las Guerras por el Tiempo. Actualmente se encuentra luchando en el primer frente contra la pandemia. Le cedemos la palabra al doctor Carlos Vera. Muy buenas noches, gracias a la Academia Peruana de la Lengua por la convocatoria y gracias a Elton también porque él ha visto también el nacimiento de algunos de mis libros y de verdad que muchísimas gracias. El día de hoy, bueno, voy a centrar, no tengo una exposición específicamente ni diapositivas, pero quería aprovechar este momento para hacer más que nada reflexiones de autor, si es que se puede dar el caso. Primero que nada, bueno, mi actividad literaria empieza desde hace muchos años, incluso antes del año 2010, cuando teníamos en el colegio un periódico escolar. En aquel entonces se llamaba PSI, por psicología. Ya de aquel entonces como que me gustaba mucho el tema, escribía y generalmente eran la necesidad de escribir en un formato pequeño, corto, ilustrado, lo cual me ayudaba
ayudaba bastante, también tanto para difundir noticias, pareceres, y en algún momento también lo que sería crítica hacia diversos modelos educativos, incluso estando en el colegio. Estudié en el Colegio San Antonio de Varones, en el Callao, y bueno, de por sí el ambiente chalaco, el ambiente marino, influye mucho también en mi literatura. A partir del año 2001 en adelante, cuando me dedico a escribir, puesto que me destacaron a Cerro de Pasco, en las alturas de Cerro de Pasco, y en aquel entonces estaba de enamorado con mi actual esposa, entonces escribía constantemente cuentos, eran algunos largos, otros eran breves, muy cortos, y pasaba el tiempo, mandaba las cartas a Lima, pero no sabía su destino. Hasta que en el año 2009 mi esposa me dice, ¿por qué no publicas? Le digo, ¿qué? ¿Qué voy a publicar? No sé qué voy a poder publicar. Y cuando me percato, ella había juntado todo lo que era el gran amasijo de cuentos. Y así nació Mi Robot Depresivo, que fue mi primer libro de cuentos, publicado en el año 2010 por la editorial Casa Tomada. Posteriormente, en aquella editorial, también publicamos en el 2014 La Paradoja Kane, que fue mi primera novela. Y ya ahí hubo una mudanza de editorial y trabajé con la editorial El Gato Descalzo. Para aquel entonces, en el año 2015, el formato de cuento corto en mi vida llega más que nada como una suerte de necesidad. Me explico, durante el proceso literario también no puedo dejar de observar el proceso en cuanto a mi carrera como médico psiquiatra. La necesidad de exponer, la necesidad de hablar, no solamente casos, sino cómo me voy sintiendo. Y ocurre algo que hace como una disrupción, y que justamente estaba haciendo la disquisición cuando Elton estaba hablando sobre todo esto, y más o menos a partir del año 2015, cuando eh, atravieso la fase de buscar en lo onírico. Me pongo a estudiar un poco más de psicoanálisis dentro de las escuelas psicoterapéuticas y me gusta mucho esa parte, y la exploración onírica se convierte en una necesidad en muchos casos. Es allí donde empiezan a nacer cuentos que poco a poco se van acumulando, y ese mismo año, en el 2015, me presento al concurso del Cuento de Oro por los 50 años de los Juegos Florales del Colegio Médico, y bueno, salgo en segundo puesto, todo el libro. Entonces, todo ese conjunto, después de pedir los permisos necesarios, se convierte en Mi Robot Depresivo y otros cuentos que tienen que ver no solamente con la exploración onírica, sino también con el hecho de generar como un ambiente de, tal vez de protesta, o tal vez de cuestionamiento para algunos ámbitos de nuestro sistema educativo, el sistema político. Mi Robot Depresivo, que no es el único libro de cuentos cortos, también he participado en varias antologías, algunas con José Donaire, con Pepe, hemos sacado bastantes, de las cuales cuentos cortos han habido algunos que son, digamos, son muy queridos, muy amados, y también dentro de la editorial El Gato Descalzo publiqué acá uno que se llama El Batallón Normandía, que también es un cuento corto, pero de zombies. Y quería aprovechar este momento para poder, aprovechar esta plataforma para poder, si es que me lo permiten, leerles un cuento que se llama Cafre, que es mi favorito. Cafre es un cuento al cual le tengo mucho aprecio porque no solamente señala lo onírico, sino también una parte de mi historia en la cual cuando era pequeño veía bastante los atlas ilustrados sobre las manadas de búfalos en la estepa africana, y me gustó mucho la historia de cómo era el búfalo cafre o el búfalo de agua, y que cuando se le pregunta el cafre, ¿qué es cafre? ¿No? La mayor parte de personas no lo podían saber. Y bueno, les comento, quiero leerles este cuento. Vuelvo a mi casa y lo veo. Allí, tendido, estaba el búfalo cafre, con las patas acurrucadas
y dejándome una lengüeta de sábana para depositar mi ancha humanidad. Al tenderme en dicha lengüeta, solo debía coger con la mano izquierda su pelaje marrón, oscuro, y alarlo para que me cubra. La cornamenta es suave, y a veces parece que ni existe. Manso, se deja menear como un monigote inmenso. Bufa, por algo es búfalo. No es fácil serlo, y me parece que hasta sufre marginación en nuestro atlas al ocupar una sola página, cuando sus manadas cubren a lo ancho el África. Es diferente al ornitorrinco. El ornitorrinco casi es un animal legendario, simbiótico, caótico, un tercio pato, un tercio castor y un tercio serpiente. Su espolón parece un colmillo envenenado. Tal vez por eso es tan huraño y malévolo. En cambio, el búfalo es inmenso, orgulloso, otras veces desconfiado, tenso, alerta. Por esa tensión será que cae en sueños profundos, sueños de búfalo, abatidos por la angustia, imagino. Será difícil ser búfalo, estar en defensa perpetua, que si el león lo cazará, o a sus hijos, si el charco seguirá limpio, o si estará seco. Qué angustiante. Tal vez por eso se quedó a vivir en mi casa, este búfalo, y en especial en mi cama. Es solitario. Por el contrario, el ornitorrinco tiene familia, que lo sigue a todos lados. Es una camada de animalejos que salen debajo de la cama y se pasean por la sala mientras duermo. Los zoólogos han visto al ornitorrinco como inspiración en su complejidad. En cambio, el búfalo es simple, una mole que se extiende por las praderas africanas hasta cubrir el firmamento. Su pelaje café es liso, o a veces duro, si está reseco de tanto fango. Pero ¿qué otro animal africano puede suplir su calor? Los ornitorrincos son tan pleomorfos, a veces se descuelgan de las esquinas sombrías de la alcoba solo para cazar arañas. Su táctica es artera. Dejan que el octópodo animal se acerque y con el piquete del espolón del talón atraviesan. Luego les dejan caminar hasta que las menudas mueren. Mi búfalo cafre, indiferente, los mira, coletea, resopla y acuesta su silueta junto a la mía. Su morena pelambre cubre mi inmensidad. Siento su calor mientras dormimos en las vastas llanuras del sueño. Dormimos profundo, aunque a veces se levanta. En especial cuando los ornitorrincos arman alboroto en la sala donde habita una cebra, que les da poderosas coces cuando roban su pasto o sus arañas. Insomne por el alboroto, el búfalo pase las llanuras del comedor, a veces en el patio y otras veces en la azotea. Una noche ingresaron a robar a casa. Un malhechor quiso apropiarse de los plateados cojines y las almohadas doradas. El búfalo alerta se irguió en sus patas delanteras y bramó. Daba resoplidos. Los ornitorrincos también estuvieron en guardia. El caco halló a la luz de farol las alacenas de nuestros sueños. Eran nuestras mejores colecciones, mis mejores sueños, atesorados por décadas en las baldías noches del trepidario zoológico de mi feraz imaginario. El cafre bramó como ninguna otra noche, e encorvó la cornamenta y apisonó las sábanas, salió al embiste con la cabeza gacha directo al pecho del criminal y le dio tal cos que lo lanzó por los aires. Cayó de espaldas en la sala. Los ornitorrincos se descolgaron sobre él y le punzaron el pecho con sus espolones. El salvaje ladrón salió tropezando hasta la calle, caía sobre sus piernas y a unos cientos de metros de nuestra inmensidad se desplomó. Descubierto en la madrugada, los de afuera no supieron por qué murió. Al vestirme para ir al trabajo, los ornitorrincos estaban en sus guaridas y el cafre se había marchado, pero al caminar sentí un vahido, como si una fuerza extraña me succionara desde arriba. Aún así persistí en mi intento por deambular en una vida normal, aunque mi alma presentía algo, el cafre. Cuando la noche cubrió las praderas de nuestra inmensidad y me adueñé de mis sueños,
Pude ver a los ornitorrincos saltar de candil en candil, pero el cafre no llegó. Lo esperé. Las sienes me estallaban de malestar hasta que el cafre apareció a pasos lentos. Sus pezuñas temblorosas estaban cubiertas en un lustroso y pegajoso rojo. Bufaba, cansado, sus ojos cansados, y por algún hechizo extraño querían decir algo. Estaba agonizando, inmóvil. Quedé sobre la cama. El animal subió, malherido, a tropiezos, y su cuerpo tibio se posó sobre mi lado. Me miró y lo miré. Me sentía triste. Lloré al pasar la mano sobre la inmensidad de su pecho. Este se elevaba con cada inhalada, lenta, y luego sucumbía al declive del bufar. Palpé la herida punzante en su costado. Por eso el dolor al respirar debía doler mucho. La escaramuza nocturna, la mala suerte le sea cubierta por el anonimato. Pero mi búfalo cafre estaba agónico. Los ornitorrincos, en un gesto condescendiente, se descolgaron de las esquinas. Algunos salieron de debajo de la cama. La cebra apresuró sus pasos al dormitorio. Todos lo miraron a los ojos, y el búfalo, con las comisuras entreabiertas, miró uno a uno. Yo pasaba mi mano, que no alcanzaba la infinitud del pelaje liso del animal. Cuando de pronto exhaló. Nadie dijo nada. Los ornitorrincos se miraron, alaron a sus crías y volvieron a sus esquinas. La cebra en congoja cabalgó hasta la sala. Aquella noche sentí mucho frío. Al despertar, palpé entre sueños la piel del búfalo. Estaba allí, pegajosa. Abrí los ojos y me vi sangrando del costado. Luego dormí y volví a soñar en modo perpetuo. Ese es Cafre, es uno de los cuentos que ha sido traducido al inglés en la última antología de los 10 nuevos escritores copiados por Pepe Donaire, publicado en el 2018. Es un cuento que me gusta mucho. También hay otros más, como por ejemplo Mi robot depresivo, que si lo pueden encontrar, lamentablemente por el tiempo no se va a poder, pero solamente les dejo esta parte de Mi robot depresivo, que es un cuento al cual le tengo mucho cariño. Armé un robot, un hermoso humanoide, mi hijo. Le puse los mejores componentes, los de última generación, los mejores programas. Para ello, como entenderán, adquirí deudas exorbitantes, al menos para mi trabajo de economista. Quería que mi robot fuera el mejor, y con mi esposa convenimos en sacrificar muchas cosas. Tenemos que darle la mejor educación, y sacábamos préstamo tras préstamo para lograr tal fin. Eso también pasa con los humanos cuando tienen hijos de carne y hueso. Sacrifican muchas cosas para que sus hijos sean los mejores, estudien en las mejores universidades o no. Eso hizo mi amigo el ingeniero Mantilla, cuyo hijo se fue a estudiar a Londres. Claro que la forma como volvió no fue la más gloriosa. La repatriación del cadáver es un trámite engorroso, y peor si es un suicidio. Figúrese, el muchacho lloraba en el viejo continente y le pedía al padre permiso para volver. Pero ustedes conocen a Mantilla. Él quería lo mejor. Siempre fue así. Le indicaba a su hijo que aguante, tenía que ser fuerte. Y esa es una de las cosas que veo con mucha frecuencia. Disculpen que lo corte ahí. Pero una de las grandes situaciones, como describió alguna vez Yamamoto, quien estudia en el Centro de Estudios de Sociología en la Universidad Católica, tenemos una versión muchas veces distorsionada de la educación y creemos que es necesario acumular y acumular constantemente títulos de diversa índole sin percatarnos si es que lo que hacemos es realmente lo que nos gusta. Entonces, he allí tal vez una crítica que también hago a la educación, y hay múltiples cosas que, digamos, en las cuales la literatura me ayuda como para poder no solamente criticar, sino dejar una huella que pueda ser en algún momento seguida por alguna persona. Es importante, me parece, que para poder escribir un cuento corto, ya que este es el Festival del Cuento Corto, primero necesitamos tener una historia o una idea, de pronto algo que se ocurra, algo rápido, y en base a eso irlo trabajando de una manera larga, lontana, dándonos el tiempo.
percatándonos si es que el estilo, tenemos de pronto una voz propia, un propio estilo, y que podemos ir depurándolo. Cuando llegamos a ese punto en el cual tenemos la historia, podemos ir viendo de pronto entre lo onírico, a veces lo demencial o lo político, y sin abandonar la metáfora, podríamos ser lo más sucintos posibles. Eso ayuda a una complicidad entre el autor y también el lector, y se crea como una suerte de vínculo. El cuento corto ayuda muchísimo, no solamente en la literatura general, sino que me parece que ayuda bastante a los lectores, más aún en una sociedad donde lo que es la atención está tan disgregada. Nuestros jóvenes actualmente leen menos que antes. De pronto la atención también se ha visto sesgada en los últimos tiempos, por lo cual me parece importante justamente este tipo de situaciones. La lectura de cuentos cortos ayuda bastante. Los chicos ahora, bueno, ven manga, leen manga, ven anime, etcétera, pero de pronto de ahí se podría condensar algo. Y ahí tenemos múltiples amigos, múltiples literatos, ¿no? Jeremy Torres, por ejemplo, él escribe mucho en cuanto a la línea de lo que es el manga y el anime. Tenemos a Gonzalo Málaga con los Multifocals, que me parece un libro genial, sucinto, exacto, como que me parece que es muy importante. Nuestras autoras también son muy importantes en todo lo que es el imaginario literario. Y me parece importante destacar no solamente la actividad de Karina, hay tantas literatas que se me vienen a la mente. Por eso, más que nada, yo les dejo esto, esa pequeña lectura de Café, que es el cuento que más me gusta. Tal vez sea lo que más me gusta a mí, pero de pronto hay muchos más. Ya llegará el momento. Actualmente estoy trabajando con algunos relatos que quiero modificar e ir puliendo. Creo que es esa labor en la cual poco a poco se va haciendo cada vez más exigente. Creo que el que escribe o quien escribe se va haciendo cada vez más obsesivo en ciertos detalles. Me parece que por ahí cae un poco la línea actual en la cual estoy trabajando. Y pensaba publicar este año un libro que, bueno, el nombre es Raqqa, no por la ciudad, sino por un personaje, y que, bueno, ya la tienen en la editorial. Esperamos que este año, aunque lo dudo, este año, de pronto el próximo año podrá salir. No dejemos de escribir, no dejemos que nuestros sueños terminen, y bueno, básicamente en eso consiste mi intervención, y muchas gracias nuevamente a la Academia Peruana de la Lengua por la oportunidad, y también al doctor Elton Honores por haberme antecedido. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Carlos Vera, y de esta manera ya damos por concluido el primer día del festival. Los animamos a participar de la segunda fecha del festival, que se realizará mañana, con la intervención de Manuel David Arce Martino y Pedro Manay Sáenz. Muchas gracias a cada uno de los asistentes y buenas noches. También gracias a los expositores del día de hoy. Buenas noches con todos.